Marcata está con nosotros. Para nosotros es un privilegio, ¿amén? Que lo tenga en cuenta y que lo tenga como primero en la lista. Así que bueno, Milton, Ulises Milton, bienvenido a Batán. Gracias por venir. Vamos a casa, así que bienvenido. Gloria a Dios. ¿Cuántos no me conocen? Algunos. Bien. Quiere decir que hay incorporaciones nuevas al equipo del Señor. Qué lindo. Bueno, a ver, los que están atrás no quieren venir más adelante. Vengan acá, un poquito más así. No se sientan como una familia. Hoy esperemos que, miren, si Jesús estuviera con nosotros físicamente, porque Él está a través de su Espíritu Santo, ¿qué querrían ustedes? Estar acá. Pero como Él está en el Espíritu, y nosotros tenemos que hacernos de esa idea, porque no lo vemos, pero sí sentimos su presencia, tenemos que desear estar cerca para que Él nos hable, a través de su palabra. Tengo una presentación que no sé si después vamos a... Miren, el título es, ya para arrancar, ¿qué estás mirando? ¿Vieron? Bueno, ya, imagínense que lo mire y alguno está mirando algo inadecuado y yo digo, ¿qué estás mirando? Ya le llamó la atención, ¿no? Es interesante que cuando Dios quiere trabajar con nosotros, Él hace cosas muy particulares. Hace un tiempito atrás, cuando vino la primavera, porque ahora ya estamos en invierno, cuando vino la primavera hace 3 o 4 semanas atrás, vino a mi casa un jardinero y tengo un patio pequeño pero lleno de plantas. Hasta tengo una planta de palta que va a dar este año. Así que tengo plantitas de todo tipo, de romero, de salvia, rosales y unas cuantas. Conté que debo tener más o menos 50 tipos de plantas diferentes. Y me gustan tanto las plantas que nunca me atrevería a cortar o a podar una planta porque no las quiero lastimar. Así que contraté a un jardinero que es cristiano, se llama José. Entonces vino el jardinero y de pronto le digo, vos hacé lo que quieras, cortá las plantas, podalas. Y como él es cristiano, me dice, pastor, así es Dios, dice. Hay momentos que Él interviene y tiene que hacer una poda para que las cosas comiencen a cambiar. ¡Epa! Qué linda reflexión, ¿eh? Sacó el jardinero de ese lugar. Dice, usted no se anima a hacer la poda, pero dice, me contrató a mí para que yo corte y limpie el jardín. De la misma manera, hay veces que Dios debe intervenir y hacer una poda, porque si no, no crecemos. ¿Qué les parece, ¿Quieren ser podados? Yo quiero ser podado permanentemente, porque si no, nos aburrimos. Un día tuve un mensaje que se llamaba Estoy aburrido. Y casi los pastores que estaban abajo dicen, ¿qué va a decir este hombre? Si es pastor y tiene a Cristo y dice que está aburrido. ¿Usted no está aburrido a veces? Diga la verdad, no me mienta. A mí pueden mentirme, pero al Señor no. Hay momentos que el cristiano, si en realidad vive una vida monótona, se aburre. Hay que admitir que eso es una realidad. Por eso es que debemos renovarnos en la presencia de Dios. Y esta es la pregunta, el llamativo de esta noche. ¿Qué estás mirando? Miren ahí con el matecito. ¿Qué estás mirando? Alguien está con un mate alegre y otro está con una semblanza de alguien que está distraído. Pasamos el otro y nos va a ayudar a entender un poco la realidad. Y yo te pregunto, ¿qué estás mirando? Estamos en septiembre, estamos en la primavera, pero ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando los resultados políticos? ¿Estás mirando tus finanzas? ¿Estás mirando que no llegás a fin de mes? ¿Estás mirando que en realidad tenés conflictos y no los podés resolver?
estás mirando que tenés un problema de salud y no podés avanzar en tu salud? ¿Qué estás mirando en realidad? ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿Y dónde está Cristo dentro de todo lo que vos estás mirando? ¿Dónde está Cristo? Porque podés estar atravesando esta realidad y Cristo no aparece en la escena de tu realidad. Por lo tanto, Él está con los brazos cruzados esperando que vos acudas a Él para que Él intervenga en tu realidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Miren, una definición sobre ver y mirar, hay una gran diferencia. Ver y mirar se refiere a la acción de percibir algo. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirándolos a todos ustedes, o estoy viendo, mejor dicho, a todos los que están acá. Pero si yo me detengo a mirar, a ver, veo a alguien allá atrás que me mira con sorpresa, entonces yo lo estoy observando a él, o sea, dejo de mirar a todos y empiezo a observarlo a él de manera intencional para ver cuál es su comportamiento. Si el hermano está aburrido, vino cansado del trabajo, no estoy jugando a nadie, somos toda una familia. Somos una familia y no es para que nadie nos ofendamos, sino para que salgamos edificados. Entonces yo miro y digo, el hermano ya tiene cara de aburrido. Entonces, y detrás de eso yo hago una observación, pero no es su realidad. A lo mejor él está padeciendo una enfermedad. Estoy haciendo una mirada, pero y dentro de esa mirada, de nuestra realidad, ¿quién está viendo genéticamente nuestra vida? Jesucristo. Él es nuestro creador. Dicen, sus ojos vieron nuestro embrión y la formación en el vientre de nuestra madre. O sea que Él es el gran genetista que puede ver cada partícula de nuestro ser y observar nuestra realidad mientras nosotros estamos como Él mirando indiferentemente. Miren, ahí está. La capacidad de percibir imágenes a través de la vista, y mirar es dirigir la vista de manera intencional sobre algo. De esta manera es Dios que nos ve desde el cielo. Ahora Dios nos está viendo de manera intencional. Si en realidad nosotros estamos dispuestos a presentar nuestra causa delante de su presencia. ¿Cómo vino a la casa de Dios? La otra pregunta debería ser, ¿cómo vino a la casa del Señor? ¿Vino porque el martes hay que venir? ¿O vino porque en realidad tiene la intención de que Dios hable a su corazón y lo habilite a avanzar en los propósitos? En el transcurso de la vida siempre atravesamos diferentes estaciones, ¿no? 4 tienen el año. Ahora estamos en primavera, pronto vendrá el verano, después el otoño, el invierno, y ese ciclo se va a repetir. Y cada vez que atravesamos las estaciones del año, nosotros también atravesamos esos tiempos con diferentes realidades. Esta primavera puede ser muy buena, la primavera del año siguiente puede ser conflictiva, la que sigue va a tener otras variables. Todo va a cambiar a nuestro alrededor, pero hay algo que no cambia. ¿Saben quién es? Jesús. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, nosotros tenemos que tener esta realidad. Las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. Yo ya no soy el mismo muchacho que no tenía arrugas, ahora ya empiezo a tener arrugas. Mi físico va cambiando porque voy creciendo en edad. Y voy modificando, gracias a Dios no estoy perdiendo el pelo, pero voy cambiando. Vamos cambiando físicamente, pero Dios no cambia. Él no se altera, es el mismo, no se modifica. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy presente, que a través de la historia Dios sigue siendo el mismo. Amén. Pero esta realidad nos ayuda a entender otras verdades. No sé si aquí o en algún otro lugar prediqué el Salmo 133. Miren, había estado en una iglesia en Bahía Blanca y me invitaron a predicar y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hicieron una pequeña manito. Miren qué interesante. Que a lo mejor hoy tenemos que poner las manos sobre los enfermos para que sanen, en el nombre del Señor. Me puse a indagar, digo, ¿por qué será que el Señor dijo y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? Es otro tema, ese no lo vamos a predicar hoy, pero
el Salmo, ustedes seguramente han leído gran parte de los Salmos. El rey David, de los 150 salmos, escribió 82 salmos. Y con tan solo 59 palabras en el Salmo 133, logró contar toda una historia sobre el gobierno de Dios. Y esto es lo que quiero, cuando yo les dije, ¿qué estás mirando? David tenía 37 años de edad cuando escribe este salmo. ¿Sabes cuántos años vivió David? 70. De los cuales gobernó 40 años sobre Israel y después sobre toda la nación de Judá e Israel. Pero hasta aquí David tenía 37 años, llevaba 7 años de gobierno como rey de Israel. Y si tenemos que meternos en esta historia, ¿sabe cuántos años atrás nos tenemos que ir? 3.150 años aproximadamente, de acá para atrás. Ahí vivió David en ese contexto de la historia. David estaba viviendo un tiempo, miren qué interesante, estaba viviendo el mejor de los mejores momentos en su historia como rey. Y si nosotros que tenemos la Biblia y nos ayuda a ver toda la crónica de la vida del rey David tuvo 33 años más de rey sobre su nación y sin embargo no fueron los mejores, fueron los peores de su historia. Traiciones, engaños, crímenes, hubo de todo en el reinado del rey David. Pero en este momento que él estaba escribiendo, por eso esto es interesante entender que todo tiene su tiempo. Y nosotros hoy estamos viviendo un tiempo que puede ser malo, pero el tiempo que viene puede ser muy bueno. Pero nosotros que ahora estamos en una nueva dispensación, que tenemos la palabra de Dios revelada, que nos advierte, que nos ayuda a entender cómo vivir los tiempos, cualquiera que lee la historia del rey David no quisiera estar en el zapato que vivió el rey David, aún como rey elegido por Dios para la nación. Pero acá David estaba viviendo el mejor de los momentos. ¿Por qué? Porque Dios había alejado a todos sus enemigos. Imagínense, usted tiene el problema, vamos a poner sus enemigos actuales, no llega a fin de mes. Y de pronto en el trabajo dice, hermano, ganas 1 millón, ahora te voy a pagar 5 millones. Ya, primer enemigo que se fue. Otros están atravesando problemas de salud y el Señor obra el milagro y usted está saludable, ya no gasta más en medicamentos. Alquilaba una casa y ahora tiene casa propia. Sus enemigos, digamos, temporales de esta tierra se empiezan a alejar y usted está gozoso. ¿Qué pasó? En ese momento David estaba tan maravillado, tan admirado, que no tenía enemigo, que la nación estaba siendo gobernada por Dios, que comenzó a invitar al mismo pueblo que se dé cuenta que había algo diferente. Por eso es la expresión de él, miren, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Usa 13 palabritas ahí. Invita a la nación. David era un cantor, era un hombre que alababa a Dios y recorría las calles y veía que no pasaba nada, que no había conflicto, que todo estaba en paz y armonía porque Dios estaba gobernando. Por lo tanto, él invitaba al pueblo, ¿se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Dios está gobernando la nación y por lo tanto no tenemos enemigos, no tenemos necesidad de nada. Miren qué bueno y qué delicioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios está interviniendo con bendición. David, que era rey, que participaba de los grandes banquetes, ustedes vieron películas, a veces los banquetes duraban una semana, un mes, se convidaban. David sabía lo que era comer un buen pernil, frutas, que no empiecen a sentir deseos de ir a cenar, quédense acá. Entonces, David, que sabía de todas estas realidades, él sabía que a quién no le gusta comer un buen asado. A todos. Fuimos a la casa del hermano, no me acuerdo, en marzo, y comimos de Omar, comimos algo, me acuerdo ahí, riquísimo.
Y entonces comer, disfrutar, hablar, conversar, todo es muy agradable. Y David, que disfrutaba de estas cosas en su reino, estaba usando estas expresiones. Miren cuán bueno y cuán delicioso. Había buenos chefs ahí en el reinado. Qué delicioso es comer las cosas agradables. Pero acá dice, habla sobre la habitación, que los hermanos estén juntos y en armonía. Tenemos acá al pastor Cristian que toca el instrumento, vi varios guitarristas, bueno, gente que sabe de la música. La música no solamente se interpreta con este instrumento, sino que tiene una letra la cual nosotros cantamos, ¿no? Pero dice que la música está compuesta por armonía, melodía y ritmo. Eso es el componente musical. Pero David usa este término sobre la armonía. ¿Por qué? Porque era músico, David. ¿Sabían ustedes? Que tocaba una arpita pequeña. Ustedes recordarán cuando Saúl, que era el primer rey de Israel, vivía atormentado porque los espíritus venían. Él tocaba ese instrumento, que en realidad él era un salmista, era un levita, y hacía que descendiera la presencia de Dios de tal manera que los espíritus desaparecían alrededor de él. Esto es una nota interesante para los que ministran justamente, que pueden hacer descender la presencia de Dios a través de la adoración. Y cuando son, pero ya no un instrumento que toca, ni un piano, sino ustedes mismos como instrumento de Dios. Tuve que dar una charla una vez sobre, me invitaron porque había conflictos entre los músicos de una iglesia, y yo le dije, la verdad es que acá no se trata de quién toca mejor que el otro. Los instrumentos son ustedes. Ustedes deben tocar bien delante de la presencia de Dios para que puedan ser bendecidos el pueblo. Así que David, que sabía acerca de esto de las notas musicales, miren, 13 palabras hasta ahora en el primer versículo, David cuenta todo esto. La armonía, la admiración, el reino que estaba siendo gobernado por Dios, la delicia que era ver eso tan hermoso, que todos los hermanos no tenían conflictos, que no había necesidad de nada. ¿Por qué? Acá la clave central era que Dios estaba gobernando la nación. Gloria a Dios. Amén. Si Dios no edifica la casa, ¿qué dice la palabra? En vano trabajan los que la edifican. O sea, la edificación de la casa, nosotros somos la casa de Dios, el templo. Entonces, nosotros debemos ser edificados por Él, o si no, si creemos que hemos incorporado dones, conocimiento, pero en realidad no lleva gloria al nombre de Dios, no tiene ningún valor delante de la presencia de Dios. Hay algunas cosas importantes que fui descubriendo de este salmo. Un rey que sabía que los hermanos, miren qué interesante, busqué un término cuando David habla sobre la armonía. Escuchen esta definición. Dice, la armonía musical se refiere a la combinación simultánea de diferentes notas musicales. Hasta ahí estamos bien. Creando acordes y estructuras que dan profundidad y textura a una pieza. Pero es interesante que la nota, dice, cae de manera así, vertical, cuando se toca una nota, vertical. Y esta música, como contraste, dice la melodía, es que una vez que cae de manera vertical, se expande la nota musical de manera horizontal. Miren la verdad que encuentra David al tocar un instrumento musical. Dice, Dios lo que está haciendo con esta nación es descender con su espíritu de manera vertical, como una nota, donde todos los que componen a la nación están de manera armónica y de manera horizontal todos son bendecidos. Eso es maravilloso. Una definición, después le puedo dejar el machete a la pastora. Así que dice el proceso de la... Acá viene otro momento especial en la vida, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón.
Es interesante que Aarón fue el primer sacerdote de la nación de Israel. David no lo conoció a Aarón, porque también Aarón vivió 400 años antes que David. Y nosotros lo tenemos acá en la Biblia, David contando una historia, y para nosotros Aarón pareciera que estuviera ahí. No, 400 años antes, Aarón, hermano de Moisés, había sido ungido el primer sumo sacerdote de la nación, para que pudiera presentar los pecados, toda la realidad del pueblo de Israel delante de la presencia de Dios. Pero acá habla acerca de un tema interesante. Había diferentes tipos de aceite para ungir, y este estaba hecho con linaza. Ustedes saben que, ¿cuánto conocen la linaza? El lino, todos, ¿no? El lino es muy pequeñito, es como el granito de mostaza. La linaza, para obtener 125 centímetros cúbicos, una cosita así, se requiere más o menos 3,5 kilos de linaza. Y usted dice, ¿está puesto de manera casual? No, no está puesto de manera casual. Está puesto para dar a entender que el proceso que Dios tiene con nosotros para sustraer un buen ministro, un buen hijo de Dios, requiere mucha inversión de tiempo. Trabajar con nosotros, triturarnos de tal manera que saque todos los desechos, que es una sobrecarga, para que nosotros finalmente seamos ese aceite refinado para el servicio del Señor. Así que este aspecto interesante, y David ve a la imagen del sumo sacerdote Aarón, y me busqué todas las piedras que tenía en su pectoral, muy interesante. Miren, el sacerdote estaba vestido con, una pechera que representaba justamente las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. En la primera línea había rubí, topacio y esmeralda. En la segunda línea había turquesa, zafiro y diamante. En la tercera hilera, jacinto, ágata, amatista. Y la cuarta hilera había berilio, onix y jaspe. Todas eran piedras preciosas que representaban a la nación de Israel. De la misma manera, queridos hermanos, ustedes son una piedra preciosa para Dios. A lo mejor es un rubí, alguna es un topacio, otra es una esmeralda, una turquesa, un zafiro, un diamante, un jacinto, un ágata, amatista, berilio, onix o jaspe. Cada uno de ustedes para Dios es una piedra preciosa. O sea, si alguno dice, vos sos más precioso, no, este es tan precioso como vos porque tiene tanto valor. Y el sumo sacerdote lo que hacía era, en esa representación de las 12 tribus, era, ¿por qué estaba acá delante en su pechera? Porque era en su corazón donde él tenía que llevar el peso de la nación delante de la presencia de Dios. De la misma manera, miren la responsabilidad que Dios nos da frente a las realidades que nos toca vivir. No sé, quizá la pastora nos tiene, no tiene 4 hileras, tiene más hileras, porque tiene la responsabilidad de todos ustedes, junto con el pastor Cristian y los líderes de intercesión. Los intercesores a veces sienten la realidad de alguien que está en necesidad y oran por el Espíritu. Hemos tenido casos extraordinarios en ahí el monte de oración que está frente al Senado de la Nación, donde está el pastor Alejandro Rodríguez, que orando allí, de pronto fue tomado alguien para interceder, que alguien que estaba en peligro en China necesitaba una oración intercesora. O sea que el Espíritu Santo, que sabe las realidades, puede mover nuestros corazones para orar, para que nuestro pueblo pueda ser sostenido. Acá hay 2 cosas más llamativas también. Dice que esto descendía. David toma 2 figuras. Yo creo que una vez lo conté acá. 2 figuras. Toma el monte de Sión y el monte Hermón. El monte de Sión tiene 2.700 metros de altura. Y el monte de Sión, en épocas de invierno, hay una nevada desde el pico mayor hasta más o menos 700 metros, que desciende una nevada que se mete entre las rocas que hay en el lugar. El palacio real de David quedaba a 427 kilómetros de ese monte.
que está hoy localizado en Siria. Entonces David conocía la geografía del lugar, pero sabía que ese monte tenía estas características. En ese monte también Moisés recibe las tablas de la ley. En ese monte, más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús se llevó a Jacobo, Pedro y Andrés, que fue el monte de la Transfiguración. Ese monte tenía una característica especial y para ellos era como subir a la misma presencia de Dios. Y David comienza a hacer una descripción, primeramente del sacerdote y también de este monte que dice: y es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. En las épocas de invierno, y usted dice: ¿y por qué existe el invierno tan frío? Aleluya. Porque en el invierno, en realidad, Dios está trabajando y fortaleciendo la naturaleza. Ustedes saben que un árbol, por ejemplo, se hizo un experimento científico en un lugar árido y se puso un árbol plantado con poca agua y poca profundidad. El árbol creció notoriamente, pero al cabo de un tiempo ese árbol empezó a inclinarse y a caerse. Los científicos iban tomando nota y se dieron cuenta que ese árbol no había echado raíces, porque estaba protegido en una cápsula donde no le daba el viento, no había sol, no había frío. Y llegaron a la conclusión que los árboles, cuando reciben el impacto del viento, miren, los árboles se mueven, cuando se mueven más los árboles, más profundidad echan las raíces, más profundidad. Sopla el viento para el otro lado, más profundidad echan las raíces. Cuando el frío viene, la madera se encoge. Cuando viene el verano, la madera se seca y se infla. Fíjense qué interesante, ¿por qué están las estaciones del año? ¿Por qué están las pruebas? ¿Por qué están las tormentas? Porque en las tormentas Dios nos hace raíces mucho más fuertes, más sólidas, más firmes, y vamos a las oportunidades que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero en esa profundidad que nosotros empezamos a tener, echando raíces, es cuando ahí, como hizo David, que levantó la mirada al cielo y vio esa torre de nieve que tenía como 700 metros, y vino la primavera y empezó a soplar el viento y a desgranar la nieve, y en el lugar que era árido, justamente, Sión, un lugar seco, comenzó a fertilizarse, porque ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Eso es maravilloso, cuando podemos ver justamente que la armonía no está dada porque las cosas salen bien, la armonía está dada porque el Señor está gobernando. La armonía está dada porque desde el cielo desciende la bendición de manera vertical y de manera horizontal se desparrama hacia otros. Si es bendecido los pastores, los bendicen a ustedes, y ustedes son bendecidos, bendicen a otros, y ustedes bendicen a otros, y otros ven el impacto de la fe, y así es un multiplicador. La fe se transmite. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ustedes sabían, ¿no? Que dice la unción se transmite. Yo viví, le preguntaba al pastor Cristian si recordaba los tiempos de visitación. Argentina vivió muchos tiempos de visitación del Espíritu Santo. Y recuerdo, fui a ver a un pastor que era Daniel Cipolla, que había llegado, argentino, radicado en Estados Unidos, pero volvió a una campaña argentina y lo fui a ver. Y tenía tanta unción ese hombre que era como si fuera un hormigueo así en el aire, a 1,5 metros. Me agarró de la mano y me desvanecí ahí nomás en el asiento, y me acuerdo que me trajo una palabra que yo había recibido hacía 12 años atrás, me la repitió con punto y coma, totalmente. Yo había recibido un proyecto en el año 2000
algunos no saben, en casa nos visitó el Espíritu Santo y recibimos un proyecto que se llamó 1 millón de Biblias para la República Argentina. Y ese proyecto, la palabra que Dios nos dio era: busquen proyectos que vienen de mi presencia y no proyectos que se sustentan por estrategias humanas. Cuando me encuentro con Daniel 12 años después, me repite las mismas palabras. Dice el Señor que busque proyectos que se sustentan, que busque proyectos que vienen de su presencia y no proyectos que se sustentan por estrategias humanas. Fui a Brasil y le dieron a una joven de San Pablo 1 minuto para predicar, pero tenía tanta unción tremendo que me vio y en portugués me agarra la mano y me dice: Deus dice, busca proyectos que vengan de su presencia y no proyectos que se sustentan por estrategia humana también. Me repitió las 3 cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios vive en la eternidad y que Dios, una palabra que dio, quiere que se cumpla. Finalmente esa palabra dio origen a ese proyecto de 1 millón de Biblias para la República Argentina. Porque Dios tenía el propósito justamente de enviar bendición y vida eterna a cientos de hogares. Podría contar testimonios de todas las cosas que sucedieron en ese mover. Te voy a recitar una canción. Estoy con la garganta un poquito, pero vamos bien ahí. Una canción del pastor, un pastor que era un salmista muy conocido en la Argentina, hoy está fuera del país. Y en ese momento escribió una canción relacionada a la vida fraternal. Este título del Salmo, en realidad, vieron que yo comencé diciéndole: ¿qué estás mirando? El Salmo en realidad dice la bienaventuranza del amor fraternal. O sea, la felicidad que hay cuando los hermanos están fraternalmente en comunión. Entonces, esta canción, esta letra dice, a ver si me acuerdo, dice: hermano, hace 3 años, por ejemplo, no lo conocíamos. Hermano, yo no te elegí. Sos diferente a mí y hoy te miro y te pregunto: ¿cómo es que Dios nos acercó a esta vocación eterna y sin igual? Hermano, de cualquier lugar, viniste a compartir, algunos que vienen de cualquier lugar, de diferentes provincias, viniste a compartir momentos en la vida aquí, en esta tierra que Dios nos encomendó con un propósito: para salvar. Hermano, defendeme en oración. La lucha es atroz. Necesitamos el poder que solamente puede dar el Dios del cielo. Por lo tanto, dice: oremos. Hermano, déjame aliviar. O sea, rompe la barrera. Déjame aliviar tus heridas, tu sufrir, y enséñame a sonreír, porque a veces tu orgullo no me deja estar contento con el éxito que estás teniendo, que yo no lo tengo. Y eso lo tenemos que correr para que Dios derrame bendición y vida eterna en su casa. Amén. Nos ponemos de pie. Parece que quieren escuchar más la palabra, ¿no? Qué hermosa que es la palabra de Dios. Pero quiero en esta noche invitarte de esta manera. Voy a arrancar con la primera pregunta, pero es como que permitirle que el Espíritu Santo te diga a vos y te digo: ¿qué estás mirando? Si te miro así, digo, como, viste, si Dios te diría: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás detenido en tu realidad? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando de acá para abajo? ¿O estás haciendo lo que nos dice el rey David? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? Del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué lo dijo David? Porque los que le precedieron habían puesto altares en las montañas, habían puesto obstáculos para que la nación viera a Dios.
Y seguramente hay obstáculos que a veces se presentan que no nos permiten ver a Dios. Y David, recorriendo esa realidad de la idolatría que había en la nación, empezó a ver y empezó a reflexionar y a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De esa estatua? ¿De esa idolatría? ¿De esa enemistad? ¿De ese conflicto? No. Y levantó la mirada al cielo y dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si estás mirando algo acá que es un obstáculo para no ver que Dios desde los cielos está queriendo derramar bendición y vida eterna, deja esto y levanta tu mirada al cielo y empieza a ver que Dios está queriendo bendecirte. Y otra cosa también, querido hermano, dejate bendecir por Dios. Mirá lo que te digo, Creo que a veces algunos pecan por autosuficiente. Y la verdad es que el hermanito necesita más que yo. Todos necesitamos ser bendecidos. Yo me animé el otro día, le dije: Señor, necesito que me bendiga, le digo. Porque bendecir significa decir cosas buenas, o sea, que Dios nos apruebe, que diga: sí, estás óptimo para servirme. O sea, sentirnos que en realidad necesitamos ser bendecidos por el Señor. Ser también vulnerables delante de la presencia de Dios y entender de que lo necesitamos. Que no todas las cosas siempre están bien. Necesitamos estar tomados de la mano en tiempos buenos y en tiempos difíciles. En tiempos buenos para bendecir a otros, en tiempos difíciles para ser dependientes también de los hermanos y juntos alentarnos, estimularnos al afecto, al amor y a la bendición. Así que, ¿quién más que Jesús que te entiende, no? Si Él lo sabe todo. Si con Pedro, que lo negó, se tuvo que encontrar y decirle: Pedrito, yo me imagino que le habrá dicho: Pedrito, ¿qué hiciste? Si ya te dije que me ibas a negar. O sea, yo ya lo sabía. Pero sin embargo, ¿me amás, Pedro? Y sí, Señor. Y le volvió a decir de nuevo. No vamos a entrar ahí en la teología, que por 3 veces le preguntó, ¿no? Como nos volvería a preguntar el Señor ahora: ¿me están amando ustedes? Y la única manera de amar a Dios es si en realidad estamos haciendo su voluntad. O si no, no lo estamos amando. Estaríamos en la condición de Pedro: sí, Señor. Y Pedro dice que se entristeció la 3ª vez, porque ahí el Señor lo llevó a una dimensión a Pedro de hacerlo entender si en realidad lo estaba amando para asumir la responsabilidad de lo que tenía que hacer. Y todos, les digo esto, porque ya me autoanalicé yo, todos vivimos un ciclo durante el año donde volvemos a tropezar en la misma piedra. Todos, Y todos, con la cabecita, algunos me dicen sí. Sí, pues ya saben dónde está la piedra, donde se tropiezan. Y entonces, ¿qué les parece si le permitimos al Señor que despeje esa piedra, donde si hay 3 piedras, que corra una y que queden 2 nada más, ¿sí? Ya avanzamos un poco más adelante al propósito de Dios. ¿Qué les parece? Si ustedes identifican, estoy hablándoles en términos espirituales, de cómo hacer que nuestro camino avance a los propósitos de Dios. Le dije al pastor Cristian, a veces es bueno volver después de un tiempo para ver si hay cambios, si hay otra. Al menos cuando entré por ahí no tuve que bajar un escalón. Fíjate, estaba todo piso parejo. Pero hay otras cosas que a lo mejor, esto ya estoy tirando una munición más. El pastor Paul Cho de Corea, no sé si lo conocen, que tuvo la iglesia una de las más grandes del mundo, más de 1,5 millones de miembros. Cuando era un seminarista, un día el pastor le dijo: anda a abrir una hora por ahí, por cualquier lado, anda.
Y un día le dijo a su pastor: pastor, ¿quiere venir a ver la congregación? ¿Qué congregación? Dice, si hace 5 meses te dije que habrá un grupo de oración. Dice, sí, pero la congregación ya tiene 1000 miembros. ¿Captaron? ¿Qué hizo Pocho Bicho? Proclamó las buenas noticias. Miren, si hay algo, ¿saben cuál es el mandato de Dios? Proclamar las buenas noticias. Yo le conté a los pastores, nuestro pastor Joseph Prada, cuando vino de España hace 9 años, la iglesia tenía 300 miembros. De ahí salieron músicos muy conocidos, Perfume de Alabanza, hoy está una banda musical, Joel Rocco y otros tantos muy conocidos. Y la iglesia, la adoración extraordinario, la palabra extraordinaria, y se va a dormir. Espero que hoy alguno de nosotros tenga un sueño como el que tuvo él. Se fue a dormir y resulta que de pronto se ve que se va a la eternidad. Empezó a caminar a la eternidad y en la eternidad no había cielo. Epa, dijo, ¿dónde está el cielo? Empezó a caminar, tampoco vio el infierno, pero cada vez se hacía más oscuro y estaba él solito. Y dijo, Señor, lo único que me falta, vengo de España de fundar 13 iglesias y ahora me voy a ir a la eternidad sin vos, sin esperanza. Y la desesperación comenzó más. Su esposa, Paula, que estaba al lado de él, empezó a ver cómo él gemía en la cama, literal. Lloraba, moco tendido, una agonía corporal mientras estaba teniendo esta experiencia espiritual. Y entonces agarra y dice, Señor, grita el nombre de Jesús, Jesús. Y Jesús aparece en la escena a hablar con él. Dice, Señor, lo único que me falta es que me vaya, dice, a la eternidad sin vos. ¿Qué hice? Si he creído en tu nombre, en tu sacrificio, le empieza a sacar toda la Biblia. Y Jesús le dice, Joseph, no es que te vas a ir a la eternidad sin mí, quiero que experimentes lo que van a experimentar las personas que se van a la eternidad sin mí. Cuando le dijo esto, le quedó tan grabado en el cuerpo a Joseph que entró en una desesperación tremenda que dijo, hermano, tenemos que salir a evangelizar. No hay, ustedes lo van a ver a él, cada predicación, tenemos que salir a evangelizar. Entonces le dijo, no soy evangelista, apenas si le puedo hablar a 3 o 4 personas, pero dice, mandame evangelista a la iglesia. Y bueno, ahí aparecen 7, 8 evangelistas muy reconocidos, va Carlos Anacopia, 5 de sus hijos, Pablo Rocco, y otros tantos, y la iglesia empieza la campaña de evangelización. Primer año, 300 hermanos, 1000 decisiones de fe. Segundo año, 1000 decisiones de fe, y así 4 años, 4000 decisiones de fe. Explotó la iglesia y hubo que, los jóvenes que tenían una cancha de fútbol en el predio, hubo que, chicos, lo lamentamos, habían pagado el césped artificial, hay que edificar la casa para el Señor. Y bueno, hubo que sacrificar todo eso. Y ahí se hizo. Porque los dones son para la casa del Señor, para que nos edifiquemos mutuamente. Pero no hay mayor objetivo en nuestra vida que proclamar la buena noticia. Yo aprovecho velorios. En un velorio hice 4 presentaciones del Evangelio, porque había fallecido la mamá de una maestra y vinieron todas las docentes de la escuela, que eran como 200, y entraban por camada de 50. Entonces, cada camadita, una presentación del Evangelio. Tenemos que proclamar las buenas noticias. La última, en la Chacarita, que tuve que oficiar, estaba el cura ahí, le dije, mire, soy pastor, necesito compartir las buenas noticias. Pero hacernos presentes y proclamar la palabra en cualquier ámbito que Dios nos lleva. Las buenas noticias. Así que, más allá de que el Señor derrama bendición y vida eterna, es para proclamar las buenas noticias. Entonces, la próxima vez que vengo, ya no cambio servicio, sino asientos llenos por todos lados. ¿Qué les parece?
Tenía una maestra de escuela bíblica, así como tocaba el piano, Amparo se llamaba. Era una mujer de oración tremenda. Nosotros éramos chiquititos, 7, 8 años, sentaditos en el banco. Cuando Amparito oraba entre los nenes, yo con pantaloncito corto, así lo que estábamos, decíamos, va a orar Amparito. Se nos subían los pelos como un clavo. Tenía una autoridad esa mujer tremenda. Y entonces Amparito, que nos preparó a más de 100 niños de ese lugar, que salimos pastores y todo, Amparito desapareció, pero dejó un semillero de ministro de Dios en ese lugar. Yo tenía 8 o 9 años, pedía la llave de la iglesia para predicarle a los asientos, porque ya me habían puesto el fuego de que quería predicar. Ahora no estoy predicando como los pentecostales, estoy enseñando, estoy dando la enseñanza. Si me pongo a predicar, no queda nadie acá. Y entonces, Amparito decía una cosa: ¿quién tomará mi antorcha? Y nos mirábamos los chicos, estaba mi hermana y decía yo. Casi que nos peleábamos, yo. Queríamos tener el fuego que tenía Amparito. ¿Quién tomará mi antorcha? Y acá no se trata de un hombre. ¿Quién tomará el desafío de Cristo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? Conviértase en un evangelizador anónimo si quiere, pero trace una línea si va al almacén. Propónganse presentar el Evangelio cada día. Propónganse y van a ver que van a recibir. Propónganse, porque no se proponen, ustedes son muy alarganes. Yo los veo ya la cara, me doy cuenta. Así que o vengo un mes de entrenamiento y a cada uno me llevo un día a predicar el Evangelio. ¿Sabe? Yo he hecho campañas donde en una semana iglesias con 30 personas terminaban con 200 personas. Porque salíamos, hasta el que no sabía hablar, venía a acompañarme. Golpeábamos la casa, invitamos a una reunión, sí, y venían. La gente tiene necesidad. No nos damos cuenta nosotros, pero tenemos que ser impulsados por el poder del Espíritu que nos invita a proclamar las buenas noticias. Así que, si hoy querés tener una mirada diferente, es esta noche la invitación. Rompe en realidad con tu vergüenza, con tu timidez y decir: Señor, la verdad que no sé cómo predicar, no soy un evangelista, pero quiero comenzar a dar las buenas noticias. Esta es la mayor riqueza que podemos dar. Hay poder en el nombre de Jesús, hay mucho poder. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta del poder que Dios nos ha dado. Es solo abrir la boca y hay poder. Hay mucho poder. Nuestros evangelistas en la iglesia no tienen vergüenza y abren la boca, lloran por la gente, y la verdad que el poder salvador de Cristo se desparrama por todos lados. El tema es que nos tenemos que animar a que eso suceda. O sea que la invitación es en realidad a una responsabilidad para que el reino de los cielos avance. O si no, les voy a decir, somos responsables nosotros de que esté detenido su obra. Miren ustedes, ¿qué estamos mirando cuando en realidad el objetivo mayor es la proclamación de las buenas noticias? Y cuando bauticen, yo mire, bauticé en mi pastorado 572 personas. Después dejé de bautizar hace 5 años. Pero cada vez que se bautizaba alguien, llorábamos todos porque veíamos el poder transformador de Dios en una vida, en un niño, en un joven, en un adicto, en una persona enferma psíquica. Toda la obra restauradora de Dios, y nos gloriamos en eso. Así que para que la iglesia viva gozosa, debe haber salvación. Y mucha salvación. Así que hacia ahí vamos. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Quién quiere tomar este compromiso? Voy a invitar a alguno que no es evangelista, pero que quiere abrir su boca y compartir las buenas noticias. Que el fuego del Señor lo tome y usted ya empiece mañana mismo a ser un hombre que lleve la antorcha del Señor.
la antorcha del Señor a todos lados. Deje que el Espíritu Santo trabaje con usted. Preséntele sus temores, sus miedos, su vergüenza, como todos tenemos. Preséntele todo y deje que caiga rendido a los pies de Cristo para que Él haga la obra que tiene que hacer en esta noche. Señor, en primer lugar te pedimos perdón. Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Perdónanos, Señor, como cuerpo, como iglesia, como hijos tuyos. Señor, algunas cosas hacemos bien, pero otras nos cuesta y necesitamos el impulso y la autoridad, Señor, que solamente nos puede dar el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tomando todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias porque antes que salgan las palabras de nuestros labios, vos sabés nuestra realidad. Señor, antes que apoyemos nuestra cabeza en nuestra almohada, Señor, vos sabés los pensamientos que hay en nosotros, si son de bien. ¿Qué cosas, Señor, suceden? Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque en tu nombre no hay condenación, sino hay libertad. Para que nosotros, Señor, podamos ser instrumentos de bendición. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que ha sido comprado con un precio muy caro, que fue tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque, Señor, hemos sido librados de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque al abrir tus brazos en la cruz del Calvario, Señor, estabas abrazando nuestras vidas y dándonos, Señor, la posibilidad de ser redimidos, devueltos, Señor, a esa esperanza original que estaba en el huerto del Edén, para que podamos, Señor, comenzar a vivir una relación con vos de manera, Señor, directa, práctica, en el nombre de Jesús. Y comenzar a levantar nuestra mirada al cielo para decirte, Señor, acá estamos, somos débiles, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que como el buen alfarero desarmes hoy mi vida, mi estructura, mis derrotas, mis fracasos. Te las presento una vez más delante de tu presencia, Señor, para que limpie mis vestiduras hoy, Señor, y que descienda sobre mi cabeza, sobre mis vestiduras, un aceite renovado, Señor, que limpie mis ojos, mis oídos para escuchar tu voz. Que mi corazón, Señor, empiece a ser ablandado por el poder de tu palabra, que me dice una vez más, Señor, hijo mío, yo te amo, yo te necesito aquí en la tierra para que hagas la buena tarea, la obra en la cual te encomendé hace 2000 años. Padre, danos la autoridad, Señor, que necesitamos para hacer esa obra maravillosa de aquellos que necesitan, Señor, ser restaurados. Porque dice el Señor, porque busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas me van a ser añadidas. La restauración en el hogar, en la familia, en los que están fuera de la casa del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, a buscar tu justicia, tu reino, tu presencia. Para que las obras, Señor, donde Satanás ha envuelto en la oscuridad a familiares, amigos, aquellos que una vez pisaron esta casa, Señor, comience a desvanecerse. Porque nosotros estamos buscando tu presencia. Padre, ayúdanos en esta noche a alcanzar tu misericordia. Envuélvenos, Señor, una vez más con la esperanza que necesitamos. Santo, 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 santo. Santo. Señor, tú nos conoces, Padre. Tú nos conoces. Espíritu Santo, tú nos conoces, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos acá.
Cómo necesitamos en esta noche, Señor, encender el fuego del don que ha sido dado por imposición de mano. Oh, sí, Señor. Padre, invita con tu Espíritu Santo, Señor, a tus hijos. Invita con tu Espíritu Santo, Señor, a aquellos que hoy necesitan encender el fuego, Señor. El fuego, invítalos, Señor, a tu presencia. Invítalos, Señor. Invítalos, Espíritu Santo. Que no sea una invitación humana, Señor, sino con cuerdas de amor sean atraídos hacia ti una vez más. Una vez más, Señor. Oh Padre, empieza a deshacer toda obra, Señor, todo velo mágico, venda mágica, Señor, que ha entorpecido